Imagina que estás en Jerusalén, en medio de una crisis sin precedentes. El poderoso ejército asirio, el más temido de la época, está a punto de arrasar con la ciudad. Asiria no solo invade y conquista, arrasa, destruye, y no deja sobrevivientes. Cada vez que una ciudad cae ante ellos, el terror se propaga como un incendio incontrolable. Ahora, ese ejército avanza directamente hacia tu hogar, hacia Jerusalén. La ciudad está aterrada, el fin parece inevitable. ¿Qué harías en esta situación? ¿A dónde podrías voltear cuando no queda esperanza y las probabilidades están en tu contra? En este contexto lleno de angustia y miedo, emerge una figura que se convierte en el eje de esta historia, el rey Ezequías. A diferencia de sus antecesores, Ezequías es un hombre de fe, un rey que en lugar de confiar en su poder militar o buscar alianzas con naciones paganas, decide hacer algo que desafía toda lógica. Él decide poner su confianza absoluta en Dios. En lugar de rendirse, Ezequías opta por la oración, por la fe en el único Dios verdadero. Pero, ¿cómo puede esta decisión cambiar lo inevitable? ¿Cómo puede un acto de fe proteger a una ciudad entera del ejército más poderoso del mundo? Quédate hasta el final, porque en este episodio de Viaje Bíblico, exploraremos a fondo cómo el rey Ezequías enfrentó el mayor desafío de su vida, cómo recibió el perdón de Dios, y cómo esta historia aún hoy tiene lecciones poderosas para nosotros. Acompáñanos en esta travesía de fe, valor y redención, porque estás a punto de descubrir que, con Dios, incluso lo imposible puede volverse posible. Esta es la historia del rey Ezequías y el perdón de Dios. La historia del rey Ezequías comienza en un momento oscuro y complicado para el reino de Judá. Su padre, el rey Acaz, había llevado al reino a una profunda decadencia espiritual. Acaz permitió que el pueblo adorara ídolos y que Jerusalén se llenara de altares a dioses falsos, separando cada vez más al pueblo del Dios verdadero. Cuando Ezequías hereda el trono, encuentra un reino devastado no solo por sus enemigos externos, sino también por la corrupción interna y la pérdida de fe. Sin embargo, Ezequías es diferente. Desde joven, tiene un profundo respeto por Dios y un deseo de restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Su primera gran decisión como rey es radical. Ordena derribar todos los altares paganos y destruir cada ídolo que encuentra en Jerusalén. Ezequías busca limpiar a Judá de la idolatría y guiar al pueblo de regreso a los caminos de Dios. Para fortalecer aún más la fe de su gente, organiza una celebración de la Pascua, un evento que hace años no se realizaba. Ezequías invita no solo a los habitantes de Judá, sino también a los remanentes de Israel, recordándoles a todos la necesidad de volver al pacto con Dios y de vivir de acuerdo a sus leyes. Pero Ezequías sabe que esta restauración espiritual no será suficiente para enfrentar lo que se avecina. Al este de Judá, el poderoso imperio asirio, bajo el mando del temible rey Sennacherib, comienza a expandirse de manera violenta. Asiria ha destruido ciudades enteras y sometido a otras naciones. Ahora, con sus ejércitos avanzando, Ezequías sabe que Jerusalén será el próximo objetivo. En lugar de dejarse dominar por el miedo o buscar alianzas con otros reinos, Ezequías decide confiar en Dios. Él cree que si su pueblo se mantiene firme en su fe, Dios los protegerá. La situación empeora rápidamente cuando los ejércitos asirios rodean Jerusalén. El pueblo está aterrorizado, las probabilidades de sobrevivir parecen mínimas. Pero Ezequías, en lugar de sucumbir al miedo, mantiene su fe en Dios y convoca al profeta Isaías para buscar guía divina. Isaías, un hombre respetado y conocido por su conexión con Dios, le asegura a Ezequías que si confía en el Señor, Jerusalén no caerá. Esta fe inquebrantable será puesta a prueba en uno de los momentos más críticos de la historia de Judá, y la respuesta de Dios cambiará el destino de Ezequías y su reino para siempre. Es el año 701 a.C., y el ejército asirio, liderado por el temido rey Sennacherib, llega a las puertas de Jerusalén. El ejército de Asiria es conocido en toda la región por su brutalidad y su capacidad de conquistar. Cada vez que una ciudad cae ante ellos, se desata el caos, y el miedo recorre el corazón de sus habitantes. Las ciudades de Judá han caído una tras otra, el reino ha sido devastado, y ahora solo queda Jerusalén. Los ciudadanos de la ciudad están aterrorizados, encerrados detrás de las murallas, sabiendo que el fin parece inevitable. Ezequías, enfrentando una amenaza inminente, decide pedir ayuda a Dios. No solo ora en privado, busca al profeta Isaías, quien ha sido conocido por su conexión con Dios y su capacidad de transmitir mensajes divinos. Isaías le da a Ezequías un mensaje claro: si confía en Dios,
Jerusalén no caerá. Pero la fe de Ezequías es puesta a prueba cuando Sennacherib, viendo la resistencia de Jerusalén, envía emisarios para humillar y amedrentar al pueblo de Judá. Estos emisarios se presentan frente a las murallas, y en voz alta, desafían a Ezequías y al Dios en el que confía. Los mensajeros asirios dicen que ningún Dios de las naciones conquistadas pudo salvar a su gente de las manos de Asiria. Se burlan de Ezequías y de su fe, afirmando que Dios no podrá protegerlos. Sus palabras son devastadoras y llenan de miedo a los ciudadanos. La tentación de rendirse es grande, la presión es insoportable. Pero en lugar de dejarse llevar por la desesperación, Ezequías hace algo extraordinario. En un acto de fe, toma la carta de amenaza enviada por Sennacherib, la lleva al templo y la extiende ante el altar de Dios. Ezequías eleva una oración sincera y poderosa. En su oración, no pide la victoria para él ni para su reino por orgullo, pide que Dios se glorifique a través de su protección, que muestre a todas las naciones que Él es el Dios verdadero. Con su carta extendida y su corazón abierto, Ezequías entrega la situación por completo a Dios. Este acto de fe y humildad en un momento de tanta presión es un ejemplo de cómo podemos enfrentar nuestros propios desafíos. Ezequías muestra que, cuando todo parece perdido, la fe en Dios puede ser la diferencia entre la derrota y la victoria. Cuando los ejércitos asirios llegan a Jerusalén, el rey Sennacherib está seguro de que la victoria es suya. Jerusalén, comparada con las ciudades que ha conquistado, es pequeña, y sus defensas son débiles en comparación con el ejército asirio. Sennacherib, conocido por su arrogancia, envía mensajeros a Jerusalén con un mensaje que busca no solo rendir la ciudad, sino destruir la fe de sus habitantes. Los emisarios asirios hablan en el idioma de Judá, asegurándose de que todos los habitantes de Jerusalén comprendan cada palabra. Desde fuera de las murallas, gritan y ridiculizan a Ezequías y su Dios, haciendo una exhibición pública de poder y desdén. Creen que su Dios los salvará, claman los emisarios. Miren a todas las naciones que nuestro rey Sennacherib ha derrotado. Todos esos pueblos también confiaban en sus dioses, y aún así, cayeron ante nuestro poder. Los emisarios asirios enumeran las ciudades que Asiria ha destruido y dejan claro que Jerusalén no tiene ninguna oportunidad. Las palabras que usan son devastadoras, llenas de burla y desprecio. No solo buscan intimidar a los soldados de Ezequías, sino sembrar el miedo en cada ciudadano de Jerusalén. Las palabras de los emisarios son una prueba enorme para Ezequías y para el pueblo. Después de escuchar esas amenazas, muchos dudan, sienten que la derrota es inevitable. ¿Cómo pueden confiar en Dios cuando ciudades tan grandes y poderosas han caído? ¿Qué los hace pensar que Judá es diferente? En lugar de responder con arrogancia o insultos, Ezequías mantiene su calma y su fe. Su decisión es clara, no responderá al desafío con palabras, sino con oración. Ezequías toma la carta que Sennacherib le ha enviado, llena de amenazas y burlas, y la lleva al templo. Allí, en el silencio del lugar sagrado, extiende la carta sobre el altar y se postra ante Dios en oración. Este acto de humildad y rendición total es clave en esta historia. Ezequías reconoce que, en sus propias fuerzas, Jerusalén no puede resistir a Asiria. Su única esperanza está en Dios. En su oración, Ezequías no le pide a Dios que lo salve solo para salvarse a sí mismo o a su reino. Pide la intervención de Dios para que todos los pueblos vean su poder y su gloria. Ezequías quiere que las naciones sepan que el Dios de Israel es real y poderoso, diferente de los ídolos y dioses falsos de los otros pueblos. Este acto de oración y entrega es una muestra de fe auténtica. Ezequías no está buscando la victoria para su propia gloria. Él está enfocado en que Dios sea exaltado, y eso es lo que hace que su oración sea tan poderosa. Dios, viendo la sinceridad y la humildad de Ezequías, le responde a través del profeta Isaías. Isaías le transmite a Ezequías el mensaje de que no tema, porque Dios ha escuchado su oración y protegerá a Jerusalén. Este mensaje de esperanza calma el corazón de Ezequías y fortalece su fe. Sin embargo, el milagro que está por ocurrir superará cualquier expectativa y será un testimonio impresionante del poder de Dios. La noche en la que Dios responde a la oración de Ezequías es una noche que quedará grabada para siempre en la historia de Judá. Mientras el ejército asirio duerme, confiado en su superioridad y en la inminente derrota de Jerusalén, Dios actúa de manera sorprendente y poderosa. La Biblia relata que el ángel del Señor desciende sobre el campamento asirio, y en un acto de intervención divina, elimina a 185,000 soldados. Sin que los soldados de Judá tengan que levantar una sola espada, el poderoso ejército asirio es destruido.
Al amanecer, cuando los pocos soldados que quedan despiertan, encuentran un escenario de caos y terror. El miedo se apodera de ellos, y sin pensarlo dos veces, huyen de Jerusalén. La derrota de los asirios es un milagro que deja atónitos a todos. En un solo instante, la amenaza más grande que Judá ha enfrentado desaparece sin que ellos hayan tenido que pelear. Jerusalén, que parecía destinada a caer, ahora está segura y protegida. Este milagro no solo salva a la ciudad, es un testimonio para todas las naciones de que el Dios de Israel es real y poderoso. Sennacherib, humillado y avergonzado, regresa a Siria, y tiempo después, es asesinado en su propio templo por dos de sus hijos. Su final trágico contrasta con la salvación de Jerusalén y muestra cómo Dios defiende a su pueblo y cumple sus promesas. La victoria de Judá sobre Asiria no se logra con armas, estrategias militares o alianzas. Es una victoria obtenida a través de la fe y la obediencia. Ezequías y su pueblo confiaron en Dios cuando las probabilidades estaban en su contra, y Dios les respondió con un milagro que cambió el curso de la historia. La fe de Ezequías en Dios y su humildad al orar por la salvación de Jerusalén demuestran que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él actúa en formas que sobrepasan nuestra comprensión. Este milagro fortalece aún más la fe del pueblo de Judá y les recuerda que Dios es su protector y defensor. Las noticias de la derrota de Asiria se esparcen rápidamente por las naciones vecinas, y todos quedan asombrados por el poder de Dios. Jerusalén no solo es salvada físicamente, sino que su reputación como ciudad protegida por el Dios de Israel se fortalece. La fe y la devoción de Ezequías inspiran al pueblo y le enseñan una lección fundamental. Dios responde a las oraciones sinceras y defiende a quienes confían en él de corazón. Este acto de fe y el milagro que lo sigue es una de las pruebas más impresionantes del poder de Dios en la Biblia. A través de Ezequías, aprendemos que la verdadera fuerza no está en los ejércitos ni en los poderes humanos, sino en la fe y la dependencia en Dios. La historia de Ezequías y la derrota de los asirios es un recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones y responde en momentos de necesidad, muchas veces de formas que jamás podríamos imaginar. Después de esta victoria, Ezequías enfrenta una nueva prueba, aunque esta vez, no es una amenaza externa, sino una crisis personal. Poco después de la derrota de Asiria, Ezequías cae gravemente enfermo, tan enfermo que su vida parece estar llegando a su fin. Dios, a través del profeta Isaías, le comunica que su tiempo en la tierra está terminando y que debe prepararse para morir. La noticia es devastadora, y Ezequías, en un momento de profunda desesperación, se vuelve a Dios en oración, suplicando por una segunda oportunidad de vida. La Biblia describe que Ezequías llora amargamente y ruega a Dios que le permita vivir más tiempo. Su oración es sincera y llena de humildad, mostrando nuevamente su dependencia en Dios. Dios, en su infinita misericordia, escucha la súplica de Ezequías y le envía un mensaje de esperanza a través de Isaías. Dios decide otorgarle 15 años más de vida. Esta respuesta es una prueba más de que Dios escucha y responde a las oraciones sinceras, y de que Él es misericordioso con aquellos que lo buscan de corazón. Sin embargo, durante estos años adicionales, Ezequías comete un error que tendrá consecuencias en el futuro de Judá. Cuando recibe a emisarios de Babilonia, una nación que en ese tiempo no representaba una amenaza directa, Ezequías, orgulloso de la riqueza y prosperidad de su reino, muestra sin reservas los tesoros y riquezas de Jerusalén. Este acto de vanidad parece insignificante en el momento, pero más adelante se convertirá en un problema. Isaías, al enterarse de lo que Ezequías ha hecho, le advierte que esta falta de prudencia tendrá repercusiones, y que en el futuro, Babilonia recordará las riquezas de Judá y vendrá a apoderarse de ellas. A través de este episodio, la historia de Ezequías nos recuerda que, aunque Dios puede perdonar y darnos segundas oportunidades, también espera que seamos responsables y humildes con lo que nos ha dado. La enfermedad de Ezequías y su recuperación milagrosa son una prueba más de la misericordia de Dios, pero también una lección de humildad. Ezequías recibe una segunda oportunidad, pero con ella viene la responsabilidad de vivir sabiamente y de evitar el orgullo. Esta parte de la historia nos enseña que incluso aquellos que han tenido una gran fe y han sido testigos de milagros deben cuidarse del orgullo y la vanidad. Dios espera que vivamos con humildad y gratitud, y que no usemos sus bendiciones para nuestra propia exaltación. La historia de Ezequías muestra cómo Dios, en su amor, nos da nuevas oportunidades, pero también nos recuerda que debemos ser buenos administradores de las bendiciones que nos otorga. La vida de Ezequías, aunque llena de fe y valentía, nos recuerda la importancia de mantenernos humildes ante Dios.
La historia del rey Ezequías nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, la fe y la humildad pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Nos recuerda que Dios siempre escucha a quienes lo buscan de corazón, y que su perdón y su poder están disponibles para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Ezequías no solo defendió a su pueblo, nos dejó un legado de fe, una lección que podemos aplicar hoy en nuestras propias vidas. Si esta historia te inspiró, o si aprendiste algo nuevo sobre el poder del perdón y la fe, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. Dale un like al video, suscríbete a nuestro canal, Viaje Bíblico, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas aventuras a través de la Biblia. Además, queremos saber tu opinión. ¿Qué enseñanza te dejó la historia de Ezequías? ¿Te has enfrentado a una situación en la que confiar en Dios hizo la diferencia? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Nos encanta leer lo que cada uno de ustedes tiene para compartir. Gracias por acompañarnos en este viaje bíblico. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más historias llenas de fe, lecciones y el amor de Dios. Hasta pronto.